Seguimos con los cereales, hemos hablado del gluten y de la gliadina, o más bien de prolaminas y de la gliadina, y ahora vamos a hablar de otro elemento importante que tiene que ver con ese gluten y con esas prolaminas, que también está en los cereales y que es la gluteomorfina. Como su nombre indica, pues podemos imaginar que también proviene del gluten. Entonces, la gluteomorfina es exactamente igual que esa molécula que hablábamos en los lácteos, que era la casomorfina. Es decir, es una molécula que es similar a una morfina y que es responsable de todos los efectos de la morfina. Es decir, a nivel cerebral, aletargamiento, bajada de funciones, adicción y, por otro lado, a nivel intestinal, el lentecimiento intestinal. Es decir, estimula el receptor opioide y es capaz de producir adicción. ¿Qué es lo que pasa con estos dos, con la gluteomorfina y casomorfina? Pues que hace que el pan con queso sea tan adictivo. Es decir, que nos guste mucho los cereales, que nos guste mucho el pan y que nos guste mucho los lácteos. ¿Problema? Pues eso, que estimula el receptor opioide, que tenemos adicción y por tanto que pueden producir, entre otras cosas, estreñimiento. Por tanto, tanto la gluteomorfina como la casomorfina son responsables de ese estreñimiento, adicción y de que nos gusten tanto los cereales como los lácteos. Claro, luego teníamos esa otra parte de la que hablábamos que era esa gliadina. Entonces, cuando hablamos de enfermedad celíaca, que es oficialmente cuando ese gluten o esa gliadina, que algunos estudios hablan de gluten y otros de gliadina, es responsable de una enfermedad autoinmune o de una reacción inmunológica a nivel solo del intestino, parece ser que estamos hablando de que esa enfermedad celíaca podría estar pseudo presente en muchos elementos de la población. Hay gente que tiene una enfermedad, lo que se llama celíaca silente, que quiere decir que el gluten o los cereales le da síntomas, pequeña hinchazón, malestar, incluso irritabilidad, que no provocan directamente una diarrea, que sería el efecto de la enfermedad celíaca, de un paciente con una enfermedad celíaca, pero que tiene sintomatología asociada al gluten. Algunos estudios incluso hablan de que toda la población que no tendríamos síntomas ni ningún tipo de síntoma con la ingesta de gluten, tenemos una enfermedad celíaca latente, porque como la gliadina sí que tiene ese efecto de hacer agujeros en el intestino y de pasar al espacio intersticial, en el fondo todos somos susceptibles a desarrollar algún tipo de sintomatología por el gluten si hay una alteración a nivel de la homeostasis. Incluso, que no hemos hablado tanto de los cereales sin gluten, el gluten puede dar un montón de problemas, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, hay un montón de estudios que asocian el problema del gluten con otra serie de patologías, pero incluso en estas patologías parece ser que la quinoa, que es un cereal sin gluten, aquí vemos una gráfica en la que estos son, número de células inmunológicas, interferón gamma, y estos son diferentes cepas del gluten, de la quinoa. Entonces, vemos que diferentes cepas de quinoa producen inflamación en pacientes que tienen enfermedad celíaca. Así que parece ser que incluso los cereales sin gluten podrían estar hasta desaconsejados en la población normal por otro factor, y en la población con patología, del que hablaremos después, que serían quizá las lectinas.